San Juan 13, versículo 15. Bueno, y antes de empezar digo que me he olvidado las anotaciones, así que por algo ha sido también. Que el Señor guíe todas las cosas. Dice el versículo 15 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que vamos a ver ahora, este breve pensamiento, es algo que estuve leyendo durante esta semana, que tiene que ver, por supuesto, con la oración. Es una reunión de oración, y aunque parezca que sean temas quizás por nosotros, sabemos que tenemos que orar, sabemos que la vida de oración es fundamental. Me hacía acordar el testimonio de Esteban el domingo pasado, que es clave para el éxito en la vida cristiana, para tener una comunión delante del Señor. Pero, como hemos leído, el Señor Jesucristo decía en este versículo, y lo vuelvo a leer: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Indicando, aparte del ejemplo puntual, sabemos que ahí el Señor en esa ocasión lavó los pies a sus discípulos, indicando también que esto es una regla. En general, todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra son ejemplo para nosotros. Y también sabemos que todo lo que hizo el Señor Jesucristo era necesario para el cumplimiento de su ministerio. Una vez se piensa que el Señor lo hacía únicamente para dejarnos a nosotros un camino, una senda a seguir, pero era porque el Señor también consideraba en su plenitud de sabiduría y comunión con el Padre que las cosas debían ser hechas de tal forma. Sabemos que el Señor también sujetó su naturaleza divina, su naturaleza humana, no por eso dejando de ser Dios, pero lo vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, cuando vemos que el Señor se anonadó tomando forma de hombre, y ahí se anonadó tomando forma de siervo también, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, también lo que vamos a ver ahora, tenemos que interpretarlo, y yo lo interpretaba de esta forma, con respecto a la oración. Y yo les dije que vamos a ver algunos versículos, voy a tratar de acordármelos. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice: y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Lo vemos al Señor en muchas ocasiones, yéndose al monte, apartado. Por ejemplo, en algunos domingos atrás también vimos que Él fue con Jacobo y Juan, lo que conocemos como el Monte de la Transfiguración. Pero en este caso puntual, el Señor estaba apartado solo. Y esto me llamó mucho la atención, más allá que, como vuelvo a repetir, es como si fuera el ABC de la vida cristiana. Pero realmente me fue de interrupción en la vida que uno lleva para detenerse y pensar qué vida de oración lleva. El Señor nos dice que estaba solo y había despedido a las gentes. El día había sido agotador. Si leemos el contexto, habían comido, como dice el versículo 20, comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El Señor había hecho un milagro allí para una multitud de personas. Despide a las gentes, a los discípulos les ordena subir al barco, como dice el versículo anterior, ir a la otra parte del lago, y el Señor se pone a orar. En esta circunstancia no tengo duda que el Señor oraba por aquellos que habían escuchado su palabra en ese día, la multitud de gentes, pero también por la prueba que enfrentarían los discípulos. Pedro, que comenzando a mirar las ondas luego que se levanta la tormenta y ellos estaban en el lago, se empieza a hundir, que fue una experiencia para él, pero también para todos los discípulos.
El Señor siempre atento a todo, y aún así lo hace hoy. Dice su palabra que Él está a la diestra intercediendo por nosotros. Pero Jesucristo, hombre, en el ejemplo perfecto, lo vemos buscando una soledad perfecta también. Y yo pensaba para mí, ¿cuántas veces hago esto? Me determino en un momento en soledad, que a veces también está bien orar, por ahí oro con Juli, o uno pueda llegar a tener a alguien con quien orar, pero el Señor quiere tener una relación personal. Y es muy necesario. Y si el Señor, aquel que quizá utilizando nuestra lógica, podía llegar a estar exento de tomar esta actitud, ya que Él era Dios, despedía a la gente si se apartaba al monte a orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? El Señor lo necesitó constantemente para su ministerio, por eso vemos que, hecho semejante a nosotros, no cometió pecado, ¿no? Más allá que cargó Jehová en Él el pecado de todos nosotros. La comunión con el Padre era perfecta, pero me quiero detener en las palabras. Despedía a la gente. A veces yo pienso que no necesito a veces gente que me interrumpa para yo estar perturbado, o gente que me hable o estar en el fragor de determinado momento para estar perturbado. A veces en este apartarme también lo pensaba, como si uno necesitara que el alma fuera sacada de uno como para aquietarse y estar pensando con el Señor en el monte, ¿no? ¿Cuántas veces me encuentro orando y no sé cómo se me fue la oración y me encuentro pensando en cualquier cosa? Pero lo necesitamos, estar apartados delante del Señor, en un momento a solas. El Señor quiere tener una relación personal con nosotros. El Señor se apartaba, oraba, y como dice acá, como fue la tarde del día, estaba allí solo, aparte del tiempo que él pasaba orando. Es vital para la vida cristiana, la comunión con el Señor. Y uno a veces, entre la multitud, puede llegar a pensar que uno no es importante para el Señor, o cómo el Señor atenderá mi petición. Es muy básico lo que digo, pero es necesario, lo fue para mí y lo es para mí, volver a repetirlo, pero cómo uno necesita también estos momentos. Y, por ejemplo, lo vemos al Señor Jesucristo también en Lucas capítulo 5. Lucas 5, 15 y 16. Que dice, empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Lo vemos a lo largo de todos los evangelios, cómo el Señor se apartaba de la gente y necesitaba un momento a solas con su Padre. Tenía muchas cosas para orar el Señor, por eso su ministerio fue perfecto, ¿no? Como a veces pienso yo poder llegar a tener alguna obra, espiritualmente estoy hablando, si no tengo una vida plena. Las grandes obras para el Señor comienzan de rodillas en mi cámara secreta, de rodillas en mi habitación. Me acordaba hoy toda la experiencia que cuenta el libro de Esther, con Mardoqueo y Esther, cuando se me fue el nombre del Amán, ¿no? Que quería hacer un genocidio del pueblo judío. ¿Cómo empezó esa obra de liberación? Con el ayuno de Esther, el consejo de Mardoqueo y el ayuno de Esther. Y luego vemos todo lo que pasó. ¿Cómo empezó también la reconstrucción de Jerusalén cuando estaba en ruinas y le notifican a Nehemías? Nehemías se puso triste, ayunó y oró. Luego se presentó delante del rey y tuvo el permiso para ir a reconstruir. A reconstruir los muros y reconstruir la ciudad. Todo comienza en la cámara secreta, de rodillas, en oración con el Señor. Y tenemos el ejemplo perfecto. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y en esta relación particular, que es fundamental con Dios, me acordaba cuando en ese Oseas capítulo 2, creo que es el versículo 14, dice, aquí yo la induciré al desierto y hablaré a su corazón. A veces no escucha la voz del Señor y el Señor me tiene que llevar o apartarme
pueda tener una experiencia con Él. En el libro de Oseas sabemos que era una experiencia completamente negativa, pero el ejemplo es el mismo. Una relación personal con el Señor, una relación de comunión con el Señor. Y también pensaba, ¿no? Así el Señor, que estaba rodeado de sus discípulos, Él consultaba por la voluntad del Padre constantemente. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 40, 41 y 42. Que dice, y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oración perfecta, oración hermosa, rogando por el cumplimiento de la voluntad del Padre, en intimidad, apartado lo suficiente como para tener un momento a solas con Dios. Uno a veces pierde de vista esto, pierde de vista. Y es tan importante para la vida cristiana una relación personal con el Señor. Es tan importante. Y comienza con la vida de oración. Si yo no tengo una vida de oración, también se dice, ¿no? Un creyente sin vida de oración y sin vida de lectura es un creyente sin crecimiento. Aparte, que esta es una reunión de oración. Y el Señor dice en Proverbios, no me acuerdo qué capítulo, la oración de los rectos es su gozo. Se agrada el Señor cuando nos presentamos delante de Él. Y mucho más se agrada cuando pedimos por el cumplimiento de su voluntad a solas de rodillas en nuestra vida. Dice el Salmo 143, enséñame tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y lo cantamos también. Que en esta tarde pueda tener un examen personal. ¿Cómo estoy con la vida de oración? Y vuelvo a repetir, el Señor decía, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Tengo yo esta vida de oración? ¿Tengo yo una vida de apartamiento? Hoy el Señor me quiere quieto. En esta hora me quiere quieto. Lo preguntaría, no para mí. Quizá cuántos por ahí de nosotros en esta hora estemos divagando en pensamientos, pero el Señor me quiere quieto. Y el Señor quiere gozarse conmigo. La oración de los rectos es su gozo. Que me pueda presentar delante del Señor. Somos muchos, pero también estamos en un momento apartados. Estamos en el monte. Estamos apartados del resto de la sociedad y estamos, permítanme decirlo así, elevados por la comunión del Señor escuchando su palabra en el monte. Que podamos presentarnos también y clamar de esta manera. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar ahora unos momentos de oración. No sé si hay algún motivo particular. Durante el mes de noviembre tengamos en oración a mi mamá que va a hacerse los rayos para continuar con el tratamiento en Mar del Plata, así que tengámosla en oración. Por mi familia en Conversa, mi abuela, les pido que también nos acompañen en oración. Sí. Elina Gómez le pidió que la tengamos en oración porque anda descompuesta. Por Marina. Me cuesta escuchar con los ventiladores. Y con barbijo peor. Sí, pero ¿qué tiene Marina? Ah, está con gripe. Bueno, tengamos en oración a la hermana, Marina Fernández. Sí. ¿No tiene nada?
Bueno, para agradecer al Señor entonces, la hermana Karina Pinela le llevó el resultado de la biopsia. Y bueno. Y gracias también al Señor por Carmen Reta que salió de alta. La oración acorta las distancias. Así que oremos por Priscila Petersen, que está enferma, allá en Alemania. Oremos.